central de que la mayoría de los datos tienden hacia un elemento común que es hacia el centro, ¿no? Por lo regular ese es el comportamiento de los indicadores o de la información financiera. Entonces tenemos aquí la media. Cuando uno habla de una distribución normal, uno está asumiendo que la media es igual a 0, ¿cierto? Y uno maneja un nivel de desviaciones, que es lo que nos está mostrando aquí la gráfica, positivas o negativas. Entonces, como vamos a calcular ese valor en riesgo y vamos a hablar de un portafolio de inversiones del cual yo lo que espero es tener unas ganancias, todo lo que está al lado derecho de lo que se ubique al lado derecho de esta distribución normal, pues van a ser mis ganancias, y todo lo que se ubique al lado izquierdo, pues van a ser las pérdidas. Por ende, entonces, cuando yo calculo el valor en riesgo, yo quiero calcular ese valor que voy a encontrar a este lado, porque esta es la zona riesgosa. Y con base en eso, pues yo empezar a plantear estrategias para ver cómo mitigo ese riesgo por estas posibles pérdidas, si es que el activo, los activos que tengo, pues tienen un comportamiento que tiende a, o una volatilidad, pues que me puede afectar por una baja del precio de esos activos. Entonces, con esta introducción, vamos a definir que el valor en riesgo es una medida de riesgo de mercado. ¿Por qué de riesgo de mercado? Porque voy a calcular una pérdida producto de una baja en el precio de mis activos. Claro, si mis activos bajan de precio, hay una pérdida de valor, y eso es lo que con el VaR yo voy a calcular. Más específicamente, ¿qué me indica el VaR? El VaR lo que me indica es la pérdida máxima para un portafolio, ojo con esto, en un rango de tiempo, es decir, un día, un mes, un año. Eso dependerá pues del segmento, del sector en el que esté. Hay sectores donde el riesgo no es tan volátil, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en el tema de la telefonía celular. ¿Cada cuánto queda obsoleto un celular? ¿Qué tiempo creen ustedes que es actualmente la vida útil de un celular? Pues es muy frecuente, ¿no, profe? Casi que a diario están innovando en nuevas tecnologías en cuanto a celulares. Sí, y si confrontamos ese sector frente al sector de las tractomulas, de esos vehículos de carga pesada, ¿cuál tendrá un horizonte de tiempo donde haya mayores cambios? ¿Para los celulares o para las tractomulas? Para los celulares, profe. ¿Cierto? Entonces eso indica que ese es un sector que va a tener mayor volatilidad. Entonces, si yo invierto en una empresa que fabrica celulares, invierto en una empresa que fabrica tractomulas, pues lo que yo estoy haciendo es lo que les decía ahora, mitigando ese riesgo gracias a la diversificación. Ahora, el horizonte de tiempo para yo analizar el VaR en celulares no va a ser la misma línea de tiempo que el de las tractomulas. En uno, pues yo podría tomar meses, de pronto en el otro años, por dar un ejemplo. Entonces, tengo una primera variable que es tiempo, y lo otro que necesito es un nivel de confianza, una certeza, ¿cierto? Y el nivel de confianza se asocia a una probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de que ese precio suba o la probabilidad de que ese precio baje en un horizonte de tiempo. Entonces, reiterar que hacia acá las ganancias aumentan y hacia la izquierda las pérdidas aumentan. Si yo me ubico aquí en la media, aquí, exactamente aquí, yo tendría pérdidas o ganancias, les pregunto. No, estaría en equilibrio. Punto de equilibrio. Claro, está en equilibrio, ¿cierto? Es decir, yo puedo decir, si yo miro esta zona, si yo analizo, yo puedo decir
de que en este valor que yo tengo aquí hay una probabilidad del 50% de que yo no tenga pérdidas. Pero si me ubico al lado de acá, yo puedo decir de que tengo una probabilidad del 50% de que sí tenga pérdidas. Ese es como el punto ahí de equilibrio, que es cuando dice que una inversión es indiferente y por lo regular no se acepta, porque es que no hay ninguna expectativa allí de ganancia frente al riesgo que se pudiese asumir. Pero si yo me ubico acá, entonces ya no estaría hablando del 50%, sino que estadísticamente cuando uno habla de una desviación estándar, está hablando del 68%. Ya este rango es el 68% de que la pérdida que yo tenga como máximo sea esta. Pero si yo quiero más certeza, si yo quiero tener una certeza mayor, pues entonces, si hablo del 95%, ya no estaría en una desviación estándar. Como quiero más certeza, pues ahí estoy asumiendo más riesgo, ya estaría yo a 2 desviaciones estándar. Es decir, de que ya no sería al 68% la máxima pérdida que yo podría tener es -1. Pero si yo aumento el nivel de confianza a una probabilidad del 95%, pues yo digo, si quiero tener una mayor certeza, puedo decir que con una confianza del 95%, pues ya debo asumir que la pérdida mayor será de -2 desviaciones estándar. Es decir, si ven, a medida que yo voy aumentando la probabilidad de certeza que quiero, pues estoy asumiendo un mayor riesgo, un mayor nivel de pérdidas. Ahora, si yo quisiera estar más extremo, decir, no, yo quiero una confianza del 99%, entonces ya estaría yo hablando de 3 desviaciones estándar. Entonces, lo que hace el VAR en riesgo es calcular esto, cuánto es lo que usted tiene, cuánto sería la pérdida máxima aquí. Al 68%, ya dijimos que al 50%, pues ahí la idea es que ni se pierde ni se gana. Al 95% sería calcular cuál es el valor en riesgo con este nivel de confianza del 95%. Pregunto, ¿este valor absoluto aquí, será mayor que el de acá? ¿O será menor? Es menor. ¿Qué dicen? Aquí la pérdida sería -1, aquí la pérdida sería -2, aquí sería la pérdida -3. Este valor en términos absolutos sería mayor la pérdida frente a este nivel de confianza del 68%. Ahora que veamos el ejercicio en el cálculo, lo van a entender un poquito más. Entonces, lo que yo digo aquí, usualmente siempre se maneja el 95%, ya el 99% pues es algo muy extremo. Entonces, por lo regular, esa evaluación de riesgo se hace con un nivel de confianza del 95%. ¿Cómo se interpreta esto? De que con un 95% de confianza yo puedo decir que ese valor en riesgo que me di aquí, esta pérdida que me di acá, es la máxima pérdida que yo esperaría con un nivel de confianza del 95%. Ahora, si todo esto de aquí, todo esto es el 95%, ¿esto acá cuánto sumará? Este pedazo de aquí. ¿Cuánto será esto? El 5 restante. El 5 restante, ¿cierto? Entonces, ¿qué significaría ese 5? Aquí, hasta aquí, yo digo que con un 95% de confianza, esta es la pérdida máxima que yo esperaría. Pero desde este lado yo puedo decir de que la probabilidad de que esa pérdida sea mayor es solo del 5%. Son como las dos interpretaciones que yo tengo. 95% de que esta va a ser la pérdida máxima. Y desde acá solamente tengo un 5%
de probabilidad de que esta pérdida sea mayor. Y este punto de aquí es el que nosotros conocemos o vamos a calcular como el VAR, con las dos miradas. 95% de confianza, digamos de que el VAR me dio menos 2000. Es decir, el valor en riesgo para una inversión es menos 2000. ¿Qué significa eso? Que con un 95% de confianza puedo decir que la pérdida máxima que yo tendría con esa inversión es 2000. O puedo decir de que la probabilidad de que la pérdida sea mayor de 2000 es solo del 5%. Y aquí por acá, 95% es el valor máximo. Y de aquí para acá, que supere ese VAR es solo del 5%. Metodologías para el cálculo de ese VAR. Hay dos metodologías básicas. Una que es métodos paramétricos y otra que es métodos no paramétricos. ¿Cuáles son los métodos paramétricos? Son aquellos que asumen, como ya les decía, que la distribución de esas inversiones o ese portafolio pues sigue una distribución normal. Habrá algunos casos donde no sigue una distribución normal. Y los métodos no paramétricos, aquí básicamente lo que se hace es que no se asume que es distribución normal, sino que uno se va con datos históricos. Uno analiza esos datos históricos y con base en eso uno hace los cálculos, porque puede ser de que yo tenga una inversión que tenga un comportamiento pues, diferente, ¿no? Sesgado a un lado, a la derecha o a la izquierda, entonces no aplicaría el comportamiento de una inversión normal. Entonces, para calcular el método paramétrico, nosotros nos vamos a ceñir por esta fórmula. Como ya lo dije, con el supuesto de que tiene un comportamiento de una distribución normal. ¿Qué significa cada uno de estos factores para calcular el valor en riesgo? F es el factor que determina el nivel de confianza. Para un nivel de confianza del 95%, que es el que vamos a usar para nuestros cálculos, ustedes recuerdan que uno hablaba del Z, que correspondía a ese 95%. El Z es ese factor que es 1,65. DS, que es la volatilidad, que es la desviación estándar, que como ya les mencioné, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Puede ser que a mí no me den la desviación estándar, pero me den la varianza, pues yo le saco la raíz cuadrada y ahí obtendría yo la desviación estándar. Y es el monto a invertir, es la cantidad de dinero pues que yo tengo allí en riesgo. Y raíz de t, que es el tiempo. Aquí hay que tener una connotación siempre. Este tiempo debe estar en la misma unidad de medida de la desviación estándar. Si la desviación estándar está anual, pues este tiempo debe estar anual. Deben de ir siempre en la misma unidad de medida. Si yo tengo esta desviación estándar anual, pero el tiempo está medido en días, entonces yo tengo que hacer una conversión aquí. Porque puede suceder, me piden la variación en días y yo tengo este caso, pues entonces estos años me toca convertirlos a días para que al final el resultado de este VAR aquí yo tenga días y aquí tenga días. Si es caso contrario, que me dan la desviación estándar en días, pero tengo el tiempo medio en años, pues hago también la conversión, pero lo importante es que tanto la unidad de medida de tiempo de la desviación estándar como la unidad de medida de tiempo que tengo acá sea exactamente la misma. Vamos a ver un ejemplo. Y nos dicen que hay un inversionista que compra 10,000 acciones y que el precio por acción es de 30 pesos. Además se sabe que su volatilidad anual es de el 20% y se desea conocer el VAR diario.
Vamos a irnos a la plantilla. Creo que aquí la tenemos. Entonces, cantidad de acciones. Pues la cantidad de acciones nos están diciendo son 10.000. Esto tenemos el precio por acción, que es 30 pesos. Es decir que I o el monto de inversión, pues será obviamente la multiplicación de la cantidad de acciones por el precio de cada acción. Es decir, de que el monto de inversión es 300.000. Ahora, F, que es el nivel de confianza del 95%, ya lo mencionamos que es de 1,65. Ahora me dicen que la volatilidad es anual y que es del 20%, es decir, la desviación estándar es del 20%. Como tengo esta volatilidad en años y me están pidiendo el VaR diario, entonces yo tengo que convertir esta volatilidad a días. Pero aquí no puedo hacer el uso contable que le dan a algunas personas, que de 360 días, porque como estamos hablando de acciones, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en las bolsas de valores no hay transacciones ni los domingos, ni los sábados, ni los festivos. Entonces, se tiene estandarizado que los días bursátiles por lo regular en un año son 252 días. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo del VaR? Porque ya tenemos el factor, tenemos la volatilidad que es anual, tenemos el monto de la inversión y ya sabemos de que hay que pasar esa desviación anual a días, y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer vamos a multiplicar el factor, ¿cierto? 1,65 por la desviación estándar, que la tenemos por el monto de la inversión, que son los 300 millones, hay que convertir el tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tomar raíz y nosotros vamos a tomar el año, tendría 252 días, y como me están pidiendo el VaR diario, entonces yo voy a tomar un día de los 252, es decir, es la raíz de 1 dividido entre los 252. De esa manera logro que esta multiplicación aquí, que esta desviación estándar que estaba anual, me quede en la unidad de medida que me está pidiendo el VaR, que es días. Repito, tengo D16, que es el factor 1,65 para tener un nivel de confianza del 95%. Tengo D18, que es la volatilidad que está anual. Tengo D14, que es el monto de la inversión, y como me lo están pidiendo diario, entonces yo tengo, el año tiene 252 días, del cual para volverlo diario voy a tomar solamente uno. Por eso tomo 1 dividido 52. Y el resultado que me da es 6.236.000. Ese sería el valor en riesgo para esa inversión de 300.000 para un día, 6.236. Entonces, si yo me llevo este dato, ¿hay pregunta frente a esto? Sí, profe, yo tengo una duda. Dime. El factor de 1,65 es porque es relacionado con el nivel de confianza del 95%. Sí, correcto. O sea que si, por ejemplo, yo tengo en el nivel de confianza el 68%, ese factor me cambiaría, ya no sería el 1,65. Claro, hay una fórmula en Excel que hace ese cálculo. Es el invertido de... Ajá, este. Yo estoy diciendo que quiero una probabilidad del 95%, ¿cierto? Y sabemos que como estoy asumiendo que es una distribución normal, la media
siempre va a ser 0 y la desviación estándar va a ser 1. Y me da el 1,664 que nosotros estamos, pues mnemotécnicamente se asume como 1,65. Pero si no fuera el 95 y tú dices que quieres el 68%, entonces ya el... ¿Qué hice yo aquí? Sería 0,47. Si quisiera el 99%, entonces ya ese factor me daría 2,36. Entonces, usualmente para términos académicos, lo que se maneja es que para un nivel de confianza del 95% se estandariza en 1,65, pero sales de esa fórmula que te acabé de mostrar. Ah, listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces tenemos que el VAR diario nos dio 6.236. Me devuelvo para mi presentación. Entonces, ya lo tengo aquí. Es decir, yo puedo decir con un nivel de confianza del 95% que las pérdidas van a ser inferiores a 6.236. Es decir, de que con un 95% de confianza se va a comportar la inversión de aquí para acá. Es decir, que la máxima pérdida en un día que yo esperaría es 6.236 con un nivel de confianza del 95%. Lo que indica que la probabilidad de que la pérdida sea mayor a 6.236, ¿de cuánto es? 5%. 5%. Si la probabilidad de que esto sea mayor es del 5%. ¿Preguntas? Entonces, el VAR lo que me da es este límite, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo estimar perder con un nivel de confianza del 95% y el riesgo que estoy asumiendo, ¿no? Porque básicamente el riesgo que yo estoy asumiendo es este 5%. Es decir, yo tengo un riesgo del 5% de que esa pérdida sea mayor de 6.236 si es que sucede algo atípico. Vamos a ver ahora, entonces, los pasos para el cálculo del VAR paramétrico. Este es un esquema y este de acá es otro. Entonces, ¿cuáles son los pasos? 1. Debemos seleccionar los precios históricos de la acción, calcular los rendimientos diarios. ¿Ustedes recuerdan cómo calculábamos los rendimientos diarios? Que era el logaritmo natural, ¿cierto? Del valor futuro sobre el valor presente. O mejor dicho, el valor de hoy dividido entre el valor de ayer o de la fecha anterior. Una vez que calculamos los rendimientos diarios, entonces el siguiente paso va a ser hallar la volatilidad o hallar la desviación estándar. Cuarto paso, asumir un monto de inversión. En este caso, para el ejercicio que vamos a resolver ahora, será de 100 millones. Y el quinto paso es simplemente aplicar la fórmula del VAR para un solo activo, que es esta que tenemos aquí. Entonces, me voy a ir para la plantilla. En la siguiente hoja, veamos, sí, aquí la tenemos. Entonces, primero vamos a traer los precios. En esta plantilla, lo que está en rojo son precios de las acciones en Estados Unidos y lo que está en verde son los precios de las acciones en Colombia. ¿Por qué? Porque la volatilidad en Colombia es básicamente mínima, muchas veces eso ni se siente, mientras que en Estados Unidos sí se ve mayor volatilidad porque obviamente hay mayores transacciones. Antes de eso, quiero mostrarles cómo traer estos datos así porque es una herramienta fácil
necesaria porque uno muchas veces necesita traer datos desde algún aplicativo y entonces les llega en ese formato CSV y entonces eso sale como texto y a veces las personas no saben cómo convertir eso para que les queden en el formato de Excel. Entonces solamente como cultura general y para que les quede grabado en el video, de pronto en algún momento lo pueden requerir, voy a hacerlo. Pero yo estos precios se los voy a dar para los ejercicios, solamente quiero que vean cómo se hace esta parte. Escojamos una acción, a ver, ojalá que sea de Estados Unidos, que no sea de las que ya esté en el formato. ¿Cuál les llama la atención? Ford Motor Company. Ya está ahí. Amazon también. Amazon también. Tesla. Tesla está ahí también. Apple también, me imagino. No, pues, profe, Meta, ¿qué? Busquemos una por ahí. Se le van a uno todas. Tengo Google, pues. Que es Alphabet, ¿no? Estamos esta de Google. Ya saben que la página es investing.com. Me vengo, información histórica, le doy clic. Y aquí me da la opción, primero ingresé a información histórica y aquí yo puedo escoger los rangos. Le doy clic acá. Y aquí selecciono las fechas. Entonces, para que nos quede con lo mismo del otro ejercicio, voy a ponerle aquí 2018 y esto creo que era 18 porque allá ya como que es otro día. Bueno, escogí el rango, voy a tomar desde el 18 de octubre del 2018 hasta el 19 de noviembre del 2021. Le doy a aceptar. Listo, mire que él aquí ya me lo generó. Luego le digo que me descargue los datos. Clic, descargar datos. Voy a pedirle que me lo grabe. Me lo grabé aquí. Mire que él me lo descarga en formato CSV. Entonces, ¿qué hago ahora? Me voy aquí aquí tengo la plantilla, me doy por, esto me está dejando ver. Me voy por datos, me metí a datos, consulta nueva, desde un archivo CSV. Entonces le estoy diciendo, hágame el favor y tráigame un archivo de CSV para vincularlo aquí a esta hoja. Entonces me pregunta, ¿dónde está ese archivo? Entonces voy a buscar a la ubicación donde lo tenía, la de Google, y le digo, impórtemelo. Él me dice, mire, tengo estas columnas y mire los formatos que tiene cada una. Entonces mire que la fecha me aparece en un formato que no es el que yo necesito, porque esto está aquí como decimal. Entonces le digo que necesito editar antes de que me lo descargue. Entonces mire que me muestra aquí fecha de una vez. Esto está bien. Me está diciendo, me ubico aquí en fecha y me dice, tipo de datos. Me dice que estos datos están como si fuera un número decimal. Me ubico acá, por ejemplo, en este. Me dice que está como número decimal. Entonces, el que yo necesito cambiar es fecha. Le doy clic. Mire que él me lo deja sombreado y le voy a decir aquí en tipo de datos. Le voy a decir que yo quiero que me lo cambie como fecha. Le doy clic en fecha. Usted me pregunta, ¿usted quiere sustituir ese formato actual? Le digo que sí. Y mire que ya me los pasó todos a fecha.
que es el dato que yo necesitaba, porque los demás están como valores, no tengo problema. Le digo cerrar y cargar. Y ya me lo cargó. Aquí en esta hoja 9, aquí me lo cargó ya. Estos son los datos de Google. De esta manera, entonces, si usted tiene un archivo en CSV, lo puede traer, lo puede migrar a Excel, y si tiene usualmente la fecha que no está bien configurada, ahí puede hacerlo. Entonces vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner Google. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro bar paramétrico. Entonces para este caso voy a tomar las acciones de Bancolombia. Entonces necesitamos solamente fecha y el último precio. Lo voy a copiar. Son 1235 registros. Y lo pego aquí. Listo, ya tengo las fechas y tengo los precios. Entonces, selecciono ya los precios históricos. Segundo paso, calcular los rendimientos. Que le digo más, logaritmo natural. Recuerden que primero va la fecha más reciente. La fecha más reciente es 5 de noviembre. Le doy clic aquí y divido entre la fecha anterior, que es 4 de noviembre. Y entonces ahí me dio el primer rendimiento. Le doy doble clic para que me baje toda la fórmula. Y ya tengo los rendimientos. Hay que tener cuidado porque el último, como para calcular el rendimiento, yo utilizo uno, entonces aquí me queda pues en 0, porque este ya no tiene otra. Aquí en, ¿viste por qué me escogió el fecha? Espérate que aquí hay algo raro. Lo que ahí fue las fechas y no los precios. Ese está como raro. Son en los precios. Listo. Entonces, como para este de aquí yo estoy cogiendo estos dos y para este estoy cogiendo estos dos, por eso al final, cuando hagan los cálculos, para que tengan cuidado, al final aquí me va a salir error, porque este señor está tomando estos dos. Aquí ya este no tiene. Aquí toma porque no tiene un dato anterior, entonces hasta ahí vamos a tomar ahora cuando hagamos los otros cálculos. Ya calculé los rendimientos. Paso 3. Me dice que es hallar la volatilidad, ¿cierto? Entonces la volatilidad es la desviación estándar. Esa la puedo calcular desde Excel. Hay una fórmula que es esta, desviación estándar, o puedo utilizar esta, desviación estándar de la muestra, desviación estándar de la población. Esto es por lo que este de aquí, si usted tiene un computador en Excel o un Excel que es muy viejito, pues le da esa opción. Pero podemos tomar cualquiera de las dos. Entonces le doy clic aquí, él me dice dónde están los números. Entonces vamos a hallar la desviación estándar de los rendimientos. Selecciono de aquí y me voy hasta el último. Pero tengo en cuenta que no puedo tomar el último porque el último no tiene dato. Cierro paréntesis, desviación estándar, selecciono el rango, cierro paréntesis y enter. Es decir, que la desviación estándar de esos rendimientos es 2,13. Ahora, nivel de confianza del 95%, ya mencionamos de que vamos a tomar como factor 1.65. Monto de la inversión. Hablamos de que la inversión iba a ser 100 millones. 100 millones. Días bursátiles. Pregunto, ¿la desviación estándar está en qué 100, medida? profe. Señora. 100. Hola. 100, no 10. Ah, 100, vale, listo, gracias. Mire, la desviación estándar está en qué unidad de medida. De tiempo.
Y ven, ustedes estos precios son diarios. Como estos precios son diarios, estos rendimientos son diarios, entonces la desviación estándar está también diaria. Diferente al ejercicio que vimos ahora rato que nos decían que la volatilidad era anual. Entonces, tengo desviación estándar diaria y me están pidiendo el VAR también diario. Entonces, igual voy a poner aquí días bursátiles 252. Voy a hacer el cálculo con esta ecuación. Entonces, tenemos 1, la función, que es 1,65, por la desviación estándar, por la inversión, 100 millones, por la raíz, pero como tengo desviación estándar en días y me están pidiendo la variación en días, entonces es 1. Ahí no tengo que hacer ninguna conversión porque la desviación estándar no está ni en años ni en meses, simplemente raíz de 1. Y le doy enter y aquí salió un error. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Profe, creo que el 1,65 usted le puso punto en el nivel de confianza. Sí, tiene razón. Perfecto, ya tenemos. Entonces, el VAR diario de esos 100 millones es 3.520.000. Entonces, ¿qué decimos? Esos 3.520.000 están aquí. Entonces, ¿cuál sería el análisis? ¿Cuál sería el análisis? Los escucho. Ese es el riesgo, ¿cierto? Sí. Vamos a interpretarlo, pues vamos a ayudarnos. Que con un nivel de confianza del 95%, podemos decir que la pérdida máxima en un día será de 3.520.156, ¿cierto? Con un nivel de confianza del 95% podemos decir que la pérdida máxima en un día será de 3.520.000. O podemos decir que hay un riesgo del 5% de que las pérdidas en un día sean mayores a 3.520.516. ¿Está claro? Esa pérdida máxima está ubicada ahí en esa... Aquí, donde está la línea. Exacto. Llega hasta ahí. Ah, listo. Hasta ahí, sí, hasta ahí, exacto. Está insertada. Que es el equivalente a 2 desviaciones estándar. El valor en riesgo es la zona límite. ¿Cierto? Es la zona límite. Es decir, este inversionista sabe que con un 95% de confianza, la pérdida máxima que puede tener es 3.520.000 en un día, porque la desviación es diaria y el VAR que calculamos es diaria. Y por ende,
tiene un 5% de probabilidad de que en un día esa pérdida sea superior a eso. Es solo un 5%. Preguntas. ¿Está clara la interpretación? Sí, profe, igual hay que practicarlo, ¿no? Bueno, listo, sí. Ahí igual en la plantilla, por eso en la plantilla ahí está toda la información y sobre ello ustedes pueden calcular. Voy a parar la grabación aquí para que en este video nos quede solamente